They're like, this is the first person that went and Me Too themselves. So, right, you're not laughing. You didn't like that. La cultura de la cancelación es un tema que en los últimos años se ha vuelto bastante relevante y presente en nuestras vidas diarias, pero ¿en realidad sabemos lo que significa y lo que conlleva? Stuart Hall propone esto mismo en sus textos sobre la descodificación y codificación en el discurso televisivo. Aunque Hall se estuviera refiriendo aquí a un medio específico, podemos extrapolar el esquema comunicativo que establece a otras temáticas de relevancia social y cultural, como lo es la cultura de la cancelación. Dan Harmon, you're about to watch my controversial new pilot, Daryl. Now, I have to warn you, I originally made it with Showtime for their audience because it's a little groundbreaking for normal people to handle, but... Según la BBC, la cultura de la cancelación es una forma moderna de exclusión contra alguien que se considera que actuó o dijo algo de manera inaceptable. You feel about cancel? Oh, man, I love it. I'm above They it. try to cancel you like 15 times. That's it. I'm love it. I'm above it. Pero esta definición deja mucho a la subjetividad y no nos dice en realidad en qué situaciones se considera aceptable cancelar a alguien. Legal advice. Don't talk about it. You open yourself up. The most important advice I've gotten is from women that I respect, that do what I do, that are respected, and that spoke to me privately and said, if you're true to your word and you are sincere about how you want to be part of the solution, not part of the problem, please talk about how you've been part of the problem. I can count on you to sleep like a baby. Well, I do everything but sleep with Existe un yours. peligro en las metáforas. Estas fungen como el eje transversal mediante el cual comprendemos la realidad. Dependiendo de las metáforas que configuran nuestro mundo, diría Stuart Hall, generaremos un código de interpretación único. We need to create better situations for homeless people. You know, it's a really utopian dictator concept of, okay, we're going to eradicate homelessness. What about people who want to be homeless? And there's a lot of them that want to be There's homeless. a lot of people. So that would change. You guys. Esto es clave para entender una de las sustancias más complejas y misteriosas del universo, la cultura. You know, everyone only thinks about themselves, especially our Black leaders. Right. Wouldn't none of us run on stage? Wouldn't none of us say, George Bush don't care about? We are very Those are self-interested. two of the best moments in American history. Yeah. You said George Bush don't care about black people, and when you told Taylor Swift that Beyonce had the best video of all and time. I was very. That's American history right there. And I was very Irreversibly. There's now over 25 feet of water where there was once city streets and thriving neighborhoods. I hate the way they portray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people are black. And even for me to complain about, I would be a hypocrite because I've tried to turn away from the TV because it's too hard to watch. I've even been shopping before even giving a donation. So now I'm calling my business manager right now to see what is the biggest amount I can give. And just to imagine. Aunque esta nueva versión de castigo público se lleva a cabo en Internet, en realidad esta práctica no es nada nueva dentro de nuestra sociedad. John Ronson, en su libro So You've Been Publicly Shamed, publicado en el 2015, pone en evidencia cómo desde los tiempos de los puritanos en Estados Unidos se utiliza esta técnica en donde se busca humillar públicamente al agresor. And subtle, but in even many ways more profoundly devastating, is the lasting damage to the survivors' will to rebuild and remain in the area. The destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. That was Kanye West. And this is President Bush, who later wrote in his memoir that this moment was an all-time low of his presidency. He spoke about it in 2000. Con el paso del tiempo, este tipo de prácticas se consideraron brutales y fuimos cambiando lentamente al sistema penal que conocemos hoy en día, en donde ir a prisión representa el castigo mayormente usado. That's why we farm land that isn't our own. Record labels, the NBA,
Hollywood. These boys be scared. They be sitting there. Michael B. Jordan be telling my cousin, like, man, I want to do what Ye do, but I'm just, I'm right here. Or, like Kevin Hart be like, man, I like that. I'm envious of what Dave Chappelle could do. And then they sitting it at us. Me to him. Say this. Tech, blah, blah. He said this. He said that. It's like, boy, there will be blood. Stop fucking with me. Because y'all fucking with my money. Y'all doing shit. I got 80 accounts right now. I got people that's like, why I got 80 accounts? That's that Bob Marley through the toe. You understand? I make hundreds of millions a year. Then I look up and Pero it's like, Ronson yo, también I menciona got- que en años recientes y con el crecimiento de la tecnología, la humillación pública ha regresado e incluso con más fuerza. Gracias a la gran red interconectada que nos une a todos, una humillación que antes se mantenía local o de pequeña escala, ahora puede transformarse en un castigo mundial. I broke up with my girlfriend, then I went right, full steam into creeping on my employee. Now it was even less appropriate after all. Now I wasn't in danger of being a bad person. And then after that season, I got overt about my feelings after it was wrapped because now, and said, oh, Tanto la humillación pública de los puritanos como la actual cultura de la cancelación son ejemplos del sistema llamado justicia retributiva. Esta teoría es una respuesta directa hacia una conducta criminal que se enfoca en el castigo sobre los infractores y la compensación para las víctimas. En teoría, la mayoría de los casos considera la severidad del castigo en proporción a la seriedad del crimen. La justicia retributiva puede ser identificada en civilizaciones tan antiguas como Mesopotamia, y filósofos como Kant apoyaban esta teoría del castigo proporcional. Pero uno de los argumentos que contradicen esta forma de justicia propone que al ponerle toda la atención al violentador y buscando formas de castigo, muchas veces se deja de lado a la víctima misma. Además, dentro de la justicia retributiva, el ofensor raramente se hace responsable de sus acciones o toma el cargo de lo que ha hecho. You want to be part of the solution, not part of the problem. Please talk about how you've been part of the problem. That's truly the most helpful thing you can do. Please appreciate, if you're listening to me, that the tightrope I have to walk here is I want to make this a normal part of the process because it should be healthy and easy and graceful. It should be a thing that can be done and doesn't have to create civil war and hysteria. That doesn't make people get re-victimized and attacked. You're not doing me any favors at all. Repasemos rápidamente lo que establece en su modelo analítico. Hall deseaba eliminar esta concepción general de que el sentido podía ser empaquetado en fijaciones concretas, que luego podían introducirse en productos audiovisuales para que la población pudiera abstraerlos de manera simétrica. Un modelo emisor, mensaje, receptor tradicional. La comunicación, en cambio, debe ser comprendida desde todos los factores que ontológicamente la intervienen, de las metáforas y fijaciones con las que el creador de una obra reviste su producto, a las medialidades que está utilizando para conformarlo, de los códigos individuales que constituyen las audiencias o los páramos generales que éstas dibujan. El problema radica en que las propias audiencias determinan un código moral universal, que no necesariamente es adaptado o simplemente conocido por los personajes que circulan en el medio. Existen diferentes formas de obtener conocimiento para los seres humanos, y todas esas formas se entretejen en la particularidad de cada alma, generando prototipos de absorción de información. Was born into a drinking fountain. They told her what fountain she could drink out of. Okay. Now we born into a vote. They literally call it the black vote. Yeah. And by the way, we blood of Christ. We Right. blood of Moses. Right. We're not just a color in a crayon box. And if we knew that, who we really were, we'd treat each other differently. We'd treat ourselves differently. So when you say, I'm black and I'm proud, like, but of what? What concept are we understanding? They say, go see the African History Museum. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Que todos podemos perseguir una verdad individual e ignorar las necesidades de la comunidad a la que pertenecemos? Sí y no.
Generar una verdad absoluta es uno de los ejercicios más peligrosos a nivel histórico. Cuando detallamos una verdad mediante la palabra, necesariamente estaremos generando un sesgo. La palabra en sí representa un código delimitado por las capacidades fonéticas de nuestra lengua o de nuestro propio cuerpo. Los códigos mediante los cuales nos regimos no son absolutos, son una guía para observar la verdad de lejos. Y esa verdad es el mismo anhelo que tú, que yo, que todos como seres humanos concebimos: la paz, el descanso, la estabilidad. Llevemos todo esto a la cultura de la cancelación. Digamos que una persona dice o hace algo que atenta contra esa paz, contra esta búsqueda libre por la estabilidad de otra persona. So, and you know what I love, hate? I'm gonna just tell y'all this. When white people say the word rapper, that is saying nigger. When you say it to me, you saying you getting away with saying nigger. Damn. Oh, the rapper. All right. Okay. Lo que tenemos es un código de fijaciones específico que se impone ante el código de otra persona. Es normal ese impulso que brota en el cuerpo que desea erradicar el punto de vista de la persona que está cometiendo una falta. No es más que nuestro propio código tratando de defender o derrocar a los otros códigos. Mi verdad debe ser la verdad porque mi verdad aboga por el respeto y los derechos humanos. Calmémonos, recordemos que la palabra existe, además del fenómeno que intenta representar, existe en su individualidad, por decirlo de alguna manera. En vez de recurrir al choque de códigos al que hemos recurrido a lo largo de la historia, pensemos en técnicas de integración que permitan la oportunidad de reconfigurar los códigos del victimario. La justicia retributiva, por ejemplo, es un modelo de justicia que propone esto último: otorgar un proceso de reflexión y diálogo que visibilice tanto a la víctima como al flagrante, y que al segundo se le dé oportunidad de visualizar sus errores para que pueda transformarlos, y que así no defienda instintivamente sus códigos como todos hacemos, en mayor o menor medida. La justicia retributiva defiende el anhelo pacífico que nos atraviesa a todos como seres humanos, pero también comprende los límites de la acción conflictiva, penaliza legalmente a aquel que cometa un delito, pero prioriza la reintegración y el perdón, y la llave de la resolución egoica, la aceptación. Please don't make this worse.